Vamos a comenzar hablando de los sistemas tradicionales y una vez que más o menos comprendan esto, vamos a pasar a las metodologías ágiles que se hace de otra forma. Bueno, el precio de productos software es el costo de desarrollo de ese sistema y una ganancia, porque nadie quiere trabajar sin ganar algo. Y cuando calculamos el precio de este sistema, hay algunos factores que van a influir en ese precio. O sea, debemos pensar, por ejemplo, en los intereses de la empresa, en los riesgos asociados con el proyecto y el tipo de contrato que vamos a ¿cómo se dice?, a firmar o a establecer. Todo esto significa estimar el costo. ¿Por qué decimos estimar y no calcular o fijar? Porque siempre es una estimación, nunca se va a saber a ciencia cierta, sino hasta el final de que terminemos de desarrollar el sistema, cuál sería el precio correcto. Entonces lo que se realiza dependiendo de la etapa de desarrollo en que estamos es una estimación de ese costo. ¿Cuáles son algunos de los factores que influyen en este precio? La oportunidad del mercado. ¿Por qué la oportunidad? Porque si hay competición en cuanto al tipo de desarrollo que nosotros estamos realizando, lo que podemos hacer es ofertar un precio más bajo de este software con una menor ganancia para obtener el contrato. Esto es beneficioso desde varios puntos de vista. Si es un equipo novel que no es conocido y que no tiene experiencia, le da la oportunidad de obtener el contrato y demostrar lo buenos que son desarrollando o programando y obtener de esa forma un poco de experiencia, que los conozcan y obtener otros contratos. También podemos tener otros beneficios en cuanto si estamos compitiendo con el mismo tipo de sistema. Otra persona lo puede ofrecer a un precio más bajo, tal vez con no toda la funcionalidad o las cosas que nosotros podríamos ponerle, y al ganar el sistema también estamos demostrando qué buen equipo de trabajo que somos. La incertidumbre en la estimación de los costos. Cuando también no existe mucha experiencia en cuanto al trabajo que estamos realizando, como para estimar cuánto puede costar, y no disponemos en el equipo de una persona que haya trabajado con un sistema de iguales condiciones como para establecer el costo, entonces lo tenemos que estimar y vamos a estar con esa incertidumbre si estamos bien en el precio o lo estamos dejando por debajo y podemos llegar a tener problemas. Entonces, como que uno le va a asignar, le va a calcular un extra a ese precio para poder solventar o disimular esa inseguridad. Los términos del contrato. En los términos del contrato hay dos cosas que son interesantes. ¿Quién va a retener la propiedad del código fuente? Si la va a retener el cliente, entonces se cobra un precio. Si la va a retener el desarrollador, entonces significa que ese código, ese sistema o módulos del sistema los puede reutilizar para otro desarrollo. Entonces, en ese caso se estima un precio menor porque el código no lo va a tener el cliente, sino lo va a tener el desarrollador y lo va a poder reutilizar. El otro factor es la volatilidad de los requerimientos. Sabemos que los requerimientos cambian o se solicitan más requerimientos a medida de que el desarrollo avanza. Entonces se pueden reducir los precios para ganar un contrato. ¿En qué sentido? Se negocia una funcionalidad básica y un tiempo de desarrollo para esa funcionalidad y luego se renegocian los cambios de requerimiento o funcionalidades extra. Y la salud financiera, que evidentemente si el equipo está en crisis y necesitamos trabajar, entonces se bajan los precios para obtener los contratos.
Para calcular este precio, el comprador y el vendedor deben convenir en primera instancia cuál va a ser la funcionalidad aceptable del sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos establecer un conjunto de requerimientos funcionales cuando antes de comenzar el desarrollo. Y esto es lo que estaba diciendo recién, que en muchos proyectos el factor fijo no está constituido por los requerimientos del proyecto, sino por el costo. ¿Qué quiere decir esto? Que se negocia una cantidad de requerimientos básicos para que el costo no se supere, o sea, yo convengo un costo con el cliente en cuanto a una cantidad X de requerimiento o de funcionalidad para ese sistema. ¿Para qué hacemos esto? Para que, digamos, se ajuste el desarrollo al costo que fue convenido y renegociar a futuro una funcionalidad más detallada o en cuanto a aumentar requerimientos o funcionalidad, ¿verdad? Ahora, para estimar, se debe responder algunas preguntas. ¿Cuánto esfuerzo se requiere para completar una actividad? Para los que llegaron tarde, estimar. Siempre hablamos de estimar el costo. Es muy difícil determinar a ciencia cierta cuánto cuesta el desarrollo de un sistema, más cuando estamos en las etapas iniciales del desarrollo o si el equipo no tiene mucha experiencia o no tiene desarrolladores con experiencia en cuanto a sistemas similares, ¿de acuerdo? Entonces se realiza una estimación. Evidentemente, yo determino con esta estimación un determinado precio al cual le voy a colocar un porcentaje de contingencia que se llama por si le erré, por si se enferma alguien, por si las herramientas no funcionan como debería ser. En cuanto hablamos a cuánto esfuerzo se requiere para completar una actividad, tiene que ver el esfuerzo, tiene que ver con el trabajo de las personas. El esfuerzo tiene una medida y es en cantidad de personas por mes. ¿Cuánto tiempo de calendario voy a necesitar para completar una actividad? ¿Y cuál es el costo de esa actividad? Entonces, yo necesito conocer tanto el calendario como el costo que voy a convenir, ¿de acuerdo? La estimación y creación del calendario son actividades conjuntas. Yo necesito un calendario, necesito saber en qué momento voy a estar trabajando con qué tareas para poder estimar esos costos. Bueno, esto es lo que ya dije y en base a los datos recopilados, o sea, ¿quién trabajó en esto de la estimación de costos? Fue Boeing. Boeing que trabajó en un proyecto de investigación durante 20 años con sus colaboradores para ofrecernos las fórmulas que vamos a ver más adelante para poder hacer las estimaciones. Este equipo de investigadores descubrieron que las estimaciones de inicio varían significativamente. O sea, si la estimación inicial del esfuerzo requerido, recordemos, esfuerzos son cantidad de personas por mes que se va a determinar, es de X meses de esfuerzo, el rango varía entre 0,25 de ese factor a 4 veces el factor del esfuerzo real. Durante la planeación del desarrollo, las estimaciones se van haciendo cada vez más precisas porque voy conociendo más detalles del proyecto y voy teniendo una visión más certera de lo que está ocurriendo y de cuánto va a costarme. O sea, cuando comenzamos con el estudio de factibilidad, ni siquiera tengo todavía los requerimientos, este factor que yo calculo X pesos, como ustedes dirían, va a ir entre 0,25 y 4 veces ese valor. Y a medida que vamos avanzando en las etapas del desarrollo hacia la entrega del sistema, esto se va haciendo más real, que puede ser equivalente al valor que calculamos, fantástico. Y si no, tenemos que determinar cuánto se aleja, documentar estos datos históricos para que si alguna vez tenemos un desarrollo similar, podamos tener alguna experiencia, algún monto básico de cuánto costó el sistema realmente. Las organizaciones calculan los costos de esfuerzo en función de los costos totales, en donde se tiene en cuenta
el costo para hacer funcionar la organización y lo dividen entre el número de personas productivas. Las personas productivas son las que desarrollan. O sea, que en el costo nosotros no solamente vamos a colocar los salarios de las personas, que pueden ser los programadores, los ingenieros, los analistas, los arquitectos, dependiendo del equipo, sino que hay otros costos que se deben tomar en cuenta, como los costos de provisión del equipo, como los de climatización e iluminación de las oficinas, los costos del personal de apoyo, como los administrativos, la secretaria, los que limpian, los técnicos, los costos de red y comunicaciones, que en este momento deben ser bastante grandes, porque la mayoría de los desarrolladores están trabajando en su casa a distancia. El costo de recursos centralizados como bibliotecas digitales, recursos recreativos, restaurantes, etcétera, y los costos de seguridad social. O sea, hay una serie de costos que también se deben tomar en cuenta cuando calculamos el precio. Si estamos alquilando una oficina para trabajar, ese alquiler también tendría que ir dentro del costo, porque en algún lado tenemos que ir desarrollando las cosas. El costo de la electricidad, del gas. Bueno, si tuviéramos en este momento, hoy en día, que están, como yo dije, los desarrolladores, la gente que produce, está trabajando en su casa, a esa gente se le ha entregado un equipo para que trabaje y se le está pagando el internet. Entonces se dan cuenta que hay costos que uno tiene que tomar en cuenta de acuerdo a las circunstancias y a la forma de trabajo. Otros parámetros involucrados son los costos de hardware y software. Podemos estar usando los equipos que ya tenemos o podemos necesitar equipos nuevos, más memoria, etcétera, o software, licencias de software para trabajar. Esas también debemos tomarlas en cuenta. Los costos de viajes, cuando tenemos que ir a visitar a nuestro cliente que vive en Ecuador, por ejemplo. Los costos de capacitación y los salarios, evidentemente. Y a eso hay que agregarle, y no nos tenemos que olvidar, de nuestra ganancia, aunque sea poquita, pero si es una empresa, es para que ganemos dinero, y un costo llamado de contingencia, que más o menos es el 30% de la estimación, por si ocurren contingencias. ¿Qué puede ser una contingencia? Que las herramientas hardware dejen de funcionar correctamente, necesitemos memoria, necesitemos disco, de que se nos enferme un programador y tengamos que contratar a alguien nuevo, de que el desarrollo se retrase y haya que agregar gente o alargar el tiempo de desarrollo. Entonces eso va a ir consumiendo nuestra ganancia. Y vuelvo a repetir, el esfuerzo es la cantidad de personas por mes necesarias para desarrollar el software. Ustedes ven que aún no hemos calculado ningún peso. En general, es difícil estimar entonces con precisión estos costos de desarrollo durante las primeras etapas del proyecto. Y con frecuencia la estimación que se realiza se utiliza para definir el presupuesto del proyecto y el producto se va a ajustar a ese presupuesto para que nos alcance. Hay diferentes tipos de técnicas para estimar el costo. Están las técnicas basadas en la experiencia del administrador de proyecto, que se basan en desarrollos anteriores y en el dominio de la aplicación. Pero puede ocurrir que no tengamos un administrador de proyecto, que el equipo sea novel y que exista mucha incertidumbre. Entonces hay otras técnicas que tienen que ver con el modelado algorítmico de costo. En este caso se van a usar un enfoque basado en fórmulas para calcular el esfuerzo del proyecto en base a estimaciones de atributos de productos como el tamaño. El tamaño siempre se va a medir generalmente en líneas de código, así como características del proceso como la experiencia del personal implicado. Hay tablas para trabajar con esto, así que no es tanto el problema. En cuanto a las técnicas basadas, vamos a comenzar con las técnicas basadas en la experiencia. Estas se van a basar evidentemente en la experiencia del administrador de proyecto
y del esfuerzo real empleado en actividades relacionadas con el desarrollo de software y el dominio de la aplicación. Cuando hablamos del dominio de la aplicación, tiene que ver que no es lo mismo desarrollar un sistema web que un sistema de stock, que un sistema crítico, que un sistema para administrar un hospital o que un sistema para trabajar con control de procesos en industria. Se deben estimar entonces el esfuerzo y el costo del software. Esto significa que debemos identificar las entregas y los diferentes componentes de software o sistemas a desarrollar. Entonces, ¿cómo voy a lograr hacer esta primera parte? Así como hemos venido trabajando con el calendario. Cuando trabajábamos con el calendario, lo primero que se hacía era, en base a los requerimientos o a un conjunto de requerimientos básicos, estos se dividían en tareas y se iba organizando un calendario. Y en ese calendario íbamos colocando los hitos y también se podían determinar los entregables que iban a haber y las fechas estimadas de esos entregables. Luego esto se va a documentar en una hoja de cálculo, se les va a estimar en forma individual, o sea, voy a hacer una estimación individual porque es mucho más fácil decir, bueno, tengo que esta semana desarrollar 2 o 3 tareas, me va a llevar tanto tiempo y me va a costar tanto. El otro es asignar precios para ganar el piercing to win. Esto se va a utilizar cuando no existe una especificación de requisitos completa. Entonces el costo del proyecto se acuerda en base a un borrador de la propuesta. Y luego se va a negociar con el cliente para determinar una especificación detallada del proyecto, la cual va a estar limitada por el costo que se acordó. O sea, nosotros vamos a acordar un costo en base a unos requerimientos. Y el comprador y el vendedor, entonces, o sea, el que compra el software y el que lo va a desarrollar, deben acordar la funcionalidad que se va a aceptar para ese sistema. Bueno, esas son dos técnicas, hay otras. Hay una incluso que tiene que ver con esto de la lluvia de ideas, o sea, se sienta el equipo y dice, bueno, ¿cuánto podemos cobrar por esto? Y cada uno como que dice un costo que se le ocurre, que lo determina, que dice, bueno, yo quiero ganar tanto, entonces tanto va a costar. Y bueno, el que canta más con esos precios, luego se juntan y se ponen a discutir y se acuerda el precio de software. Es bastante arbitraria esa forma de trabajo, pero también es válida. Y luego tenemos algo que tiene que ver un poco más con la matemática, con fórmulas, algo que a los ingenieros nos hace sentir por ahí un poco más seguros, que es el modelado algorítmico de costo, pero también sirve para estimar. Este modelado algorítmico de costos va a utilizar fórmulas matemáticas para predecir los costos del proyecto. En base a estimaciones del tamaño del proyecto, el tipo de software que se va a desarrollar y factores de equipo, proceso y producto. Para todo esto ya les anticipé que hay tablas para trabajar. Esto se va a usar principalmente para estimaciones de los costos de desarrollo de software. Sin embargo, Bowen y sus colaboradores sugieren su uso para inversionistas en compañías de software, estrategias alternativas para ayudar a valorar riesgos, decisiones acerca de reutilización, replaneación o subcontratación. Los modelos algorítmicos para estimar el esfuerzo de un proyecto de software, ¿en qué se basan? Principalmente en una fórmula que va a variar en función de qué etapa del proyecto estoy, si estoy en una etapa inicial donde recién se están acordando los requerimientos, si ya estoy en el diseño, si voy a reutilizar código o no, etc. La fórmula es esta, es sencilla. El esfuerzo es igual a A por el tamaño del código elevado a un exponente B y multiplicado por un factor M. Esta fórmula, como les digo, es la base. Y luego esta fórmula va a ir variando en función de cómo la vamos a utilizar.
El esfuerzo es igual a personas mes. Yo voy a obtener, no sé, 1.3 personas por mes. ¿Qué significa eso? Que no puedo tener una persona y un tercio de otra. Entonces tendré que decidir si tengo un desarrollador o dos. O si me da 3 personas por mes o me puede dar 6 personas, 4, 8 por mes. Entonces yo diría, o trabajo con 6 personas o trabajo con 7 personas por mes. Pero eso no me está dando un costo. ¿Cómo llego al costo? ¿Alguien me puede decir? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, Porque calculé que se habían ido dormido o algo por el estilo. Entonces, si yo sé cuántas personas por mes necesito para desarrollar, ¿cómo calculo ahora los pesos? Porque en con el realidad sueldo. ninguna de estas fórmulas me va a dar pesos. Porque el costo significa dinero. Lo único que me van a estimar o a calcular es el esfuerzo. Y el esfuerzo son la cantidad de personas por mes que necesito para desarrollar. Entonces, yo necesito saber eh, cuántas, o sea, yo la estimación la voy a hacer en, supongamos, 5 personas por mes para trabajar. Entonces, ¿cómo llego al costo? Antes de que sigamos avanzando, porque si no todos van a decir, interesante, pero hasta ahora nunca dijo cómo se calcula el costo, es que nunca nos van a decir cuánto es el costo. Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, porque esto lo van a tener que trabajar en un práctico. Entonces, Y piensen, toda la clase se basa en calcular el esfuerzo. Porque, calculamos la hora de trabajo de cada profesional, del diseñador, el analista. bueno, me Puede ser eso. gusta. Yo entonces busco o sé cuánto cuesta la hora de trabajo. De ahí digo, van a trabajar, supongamos, 6 horas por día, 8 horas por día. ¿Ya les va apareciendo un poco más razonable? Tengo 8 horas por día, entonces si el costo es 1 peso la hora, son 8 pesos por día para una persona. Si el esfuerzo en tal meses, son 30 pesos por persona por mes. Y si tengo 5 personas, son 30 por 5 por 3, son, ¿cuánto es? 1.500, algo así, ¿verdad? Bueno, entonces ahí ya nos aproximamos al costo. Pero ese costo, esos pesos, ¿están referidos a qué? Al esfuerzo. No, olvidémonos del Tiempo. esfuerzo. ¿Ah? Tiempo. Tiempo. Ese esfuerzo está referido al salario de las personas. Volvemos a rebobinar. El esfuerzo nos va a decir, necesito 5 personas por mes para desarrollar el software. ¿De acuerdo? Sí, tienen un papel, vayan anotando. 5 personas por mes. Alguien dijo, busco cuánto cuesta la hora de programador, o de desarrollador, o de ingeniero, lo que sea. Perfecto, ya tengo pesos por hora. Tengo 5 personas trabajando 8 horas, 6 horas, lo que ustedes tienen que determinar la cantidad de horas y días que van a trabajar las personas. Y con eso llegamos a un costo que está dado en pesos por mes. Las 5 personas me van a costar, no sé, 2.000 pesos por mes para trabajar. ¿De acuerdo? Pero eso está referido a los salarios. ¿A qué otra cosa está referido? A nada más. Hasta ahora llegué al salario que tengo que pagar. ¿El costo del sistema solo es el salario? ¿Moya? No. No, No, ¿verdad? ¿Qué más le tengo que agregar? también se puede agregar a ver costo de capacitación si algún personal necesita, Bien, el si tenemos costo de capacitación, lo tengo que poner. Entonces, yo necesito una capacitación que va a durar 15 días el primer mes de desarrollo. Habrá que ponerlo, entonces le tendré que sumar la capacitación. ¿Qué más? costo de las herramientas que podrían llegar a utilizar para el desarrollo. Sí, también. Ahora, supongamos que no voy a necesitar herramientas, voy a hacerlo con lo que lo tengo, con el software que tengo. Entonces, hasta ahora teníamos, ¿qué cosa era? La capacitación. Eso sí me parece razonable.
Maigua, ¿qué otra cosa le pondrías vos? Pensá que vos sos ahora el dueño del producto, digamos, el dueño de la empresa. Y no Sí, tenés que perder. y economizar en el tema de hardware, tratar de ¿Sí? medir lo Por eso mínimo. dijimos, las herramientas software y hardware las dejo de lado. Están hasta ahora el salario y dijo tu compañero la capacitación, porque eso seguramente que va a haber algún tipo de capacitación. Bien, como ¿Solamente eso o le agregamos algo más? lo Damaris, tengo que ir del lado de yo como desarrollador o yo como jefe de empresa que necesito el como software. jefe de empresa, porque vos vas a tener que calcular, vos sos el ingeniero, el que va a desarrollar el sistema y va a organizar el pandeo ahí, digamos, el trabajo. Bien, alguna amortización porque yo sé que va a surgir algo nuevo en el camino. Bueno, ahí está la contingencia, que es el 30% de la cual hablamos. Entonces, Sí. esto ya tenemos salario, capacitación, la contingencia. ¿Qué más? ¿Se acuerdan que dijimos que había un 30% de contingencia? Bien, ¿qué más necesitamos? Ramo, ¿trabajás por amor al arte o querés vivir? Por las dos cosas. A mí me gusta mucho desarrollar ahora, así que por las dos cosas. Sí, pero vos tenés que vivir, tenés Sí, que comer principalmente, sin eso no vas a vivir. Entonces, ¿qué más? exactamente. El valor agregado que le puede dar cada uno de los integrantes del equipo, del No, equipo no sé, se están yendo mucho a las finanzas, chicos. Piensen en la realidad, en cosas más simples y sencillas. el número, el tamaño del código, digamos, estimado. No, 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 no. Estamos calculando ahora cuánto me va a costar los pesos. El tamaño del código lo voy a usar para calcular el esfuerzo y ya vamos a ver que esas cosas están ya están pensadas. Yo les dije, esta fórmula, ¿cuál es el problema que los estoy haciendo razonar? Esta fórmula y todo lo que estamos hablando es para calcular esfuerzo. Y el esfuerzo está dado personas por mes. Entonces yo les dije, supongamos que el esfuerzo me da 5 personas por mes, pero no me está diciendo cuánto en dinero. Entonces hemos sacado que estas personas por mes me sirven para calcular el salario. Alguien dijo, puedo tener capacitación y eso va a tener un costo, lo agrego al salario. Alguien dijo, puede salir algo mal, sí, por eso está el 30% de lo que calculemos como contingencia. Pero, ¿qué más necesitamos para obtener el precio final? Y algunos también sacan el costo de por ahí si tienen que pagar algún alquiler. Muy bien, o sea, hay costos, por eso les decía, cosas más sencillas, más reales. El alquiler. Las máquinas funcionan con También los servicios, electricidad, servicios de luz y internet. gas, porque un cafecito mínimamente necesitan esas personas para quedar destruidos sobre la máquina. Alquiler, luz, gas. ¿Cambió el dentista de la fe? No lo cambió. No. Alquiler, luz y gas. Bueno, ahí ya está más real, ¿se dan cuenta? Insumos como tinta, papel para las impresoras, virome, También. todavía se usan las virome. Muy bien, insumos aunque sean poquitos, el café, el azúcar. Bueno, todo eso lo voy a sumar. Ahora, como yo le dije a Ramos, ¿trabajamos por amor al arte o queremos que esa empresa crezca? Que crezca infinitamente. Sí. Profesora, Queremos que crezca, entonces necesitamos ¿qué? Necesitamos ganar plata. Invertir. Ganancias, necesitamos ganar dinero. La ganancia no tiene que ver con lo que yo necesito para que funcione la empresa. Tiene que ver con dinero extra que me sirva para crecer, para después en algún momento ser como Bill Gates, que tiene un edificio poderoso y tiene muchas cosas para ofrecerle a sus programadores. Entonces entra un chico nuevo y lo capacitan y está 2 meses capacitándolo y el chico nunca produce ni una línea de código porque lo está capacitando, le está enseñando inglés. Y vos decís, pero yo no estoy trabajando. Bueno, pero tu jefe te está capacitando recién y luego lo va a poner en un equipo a trabajar.
Y luego lo va a hacer que viaje porque lo quiere conocer y presentarle al cliente a ver a quién contrató. Y las empresas grandes trabajan así y todo lo hacen porque tienen ganancia. Si no tenemos ganancia, ¿qué le podemos ofrecer a la gente y cómo vamos a crecer? Tenemos que vivir, ¿se dan cuenta? Todo eso se suma y al sumarlo vamos a obtener el costo del sistema. Pero ¿de dónde partimos? De una funcionalidad, de una cantidad de requerimientos y de hacer un calendario, de dividir esos requerimientos en tareas, porque todos en algún momento se han sentado a programar y cada uno sabe cuánto tiempo le lleva desarrollar o codificar una clase o una pantalla, una interfaz o lo básico para que funcione una base de datos. Eso más o menos lo tenemos en claro, por los prácticos sabemos cuán rápido somos, o si son como su profesora que nunca logra que esta cosa funcione, entonces demora 10 minutos en empezar la clase tratando de acordarse cómo era, ¿se dan cuenta? Entonces cada uno tiene sus limitaciones, tiene su practicidad. Entonces sabe, entonces dice, bueno, una actividad es diseñar y codificar la base de datos para que pueda hacer una alta, una baja, una modificación. Y necesito el diseño de una interfaz. Entonces sabe cuánto le va a llevar, cuánto tiempo. Y ya con tiempo sabemos el costo. Porque si me va a llevar 8 horas, 3 días, 4 días, ya sé cuánto me va a costar. ¿Se van dando cuenta? Entonces, ¿de dónde salió eso? De tomar un requerimiento, dividirlo en tareas, determinar los entregables, o sea, ¿qué tengo que entregar? El diseño a la base de datos. Y para que la pueda trabajar, le tengo que poner en interfaz y la tengo que diseñar. Y tiene que ser algo que funcione. Y que no cuando cometo un error, me diga, error 3500, ¡ping! ¿Y ahora qué hago? ¿Ah? Eso es un mal diseño de interfaz. Entonces, parto de ahí, de hacer un calendario, de tener actividades, tareas concretas, con entregables, con fecha, y ya me voy acercando. Pero después le tengo que ir sumando todo lo que implica. ¿Se dan cuenta? Evidentemente, hasta ahora, por eso les decía, lo que estamos viendo solamente es esfuerzo. Y nunca van a llegar a los pesos, que es el costo. Entonces, les estoy tempranamente haciendo razonar que con este esfuerzo que nos van a dar, que son las cantidades de personas que necesito para el desarrollo, ¿cómo puedo llegar a los pesos? Porque si no, van a estar todo el tiempo pensando en que yo hablo de esfuerzo y que estamos en el tema de costo y que no sé cómo se relaciona una cosa con la otra y todo lo que hable va a pasar por acá arriba y cuando terminemos van a estar igual que como empezamos. Entonces, bueno, ahora ya un poquito los traje a la cuestión en sí. ¿Ah? Entonces ahora vamos a ver cómo se calcula ese esfuerzo. Entonces vuelvo a lo mismo, toda tu pantalla, como dijo Madrid, para no tener problema, la comparto, busco la presentación y como una receta de cocina volvemos. Entonces, dijimos que todo se basa en esta fórmula. Esfuerzo igual a A por tamaño elevado a un exponente B y por un factor de ajuste que se llama M. ¿Qué nos da este esfuerzo? Personas mes. Y lo más trágico es cuando les dicen necesitan 4,25 personas. ¿Qué hago? ¿La fileteo o aumento a 5 o juego y trabajo con 4? Ya hay que pensar en que con 4 van a estar muy ajustados y probablemente con 5 voy a gastar más, pero voy a estar más seguro. ¿En cuanto a qué? A que no me atrase, a que las personas produzcan, a que no se me enfermen, a que no se me vaya un desarrollador. ¿De acuerdo? Bien, entonces, A es una constante que la cálculo Bowen. Problema resuelto, tiene un valor, ya vemos cuánto es. Tamaño va a ser nuestro problema. El tamaño
es una valoración del código, del tamaño del código o una estimación de la funcionalidad expresada, que puede ser en puntos de función o de aplicación, que son puntos objeto. Y eso va a ser, el tamaño generalmente van a ser líneas de código, o más bien miles de líneas de código. Ay, profe, pero si estábamos en fácil y ahora me sale con que tengo que calcular la cantidad de líneas de código del software. No se preocupen, se la puede calcular. B también es un factor que en algunos casos lo vamos a calcular y en otros va a estar calculado, y que es un valor entre 1 y 1.5. Y M es un factor de ajuste que va a depender de algunos factores que tienen que ver con la característica del producto que estamos desarrollando, del equipo de trabajo, del hardware, del software. Y son multiplicadores que van dependiendo del nivel o del lugar, de la etapa de desarrollo que estamos realizando, la cantidad de factores. Por ejemplo, si estamos en la etapa inicial, que sería cuando se han determinado mínimamente los requerimientos, entonces M va a tener un factor de ajuste de 7 multiplicadores. Y si estamos en una etapa más avanzada, cuando ya estamos en el diseño y hemos establecido, por ejemplo, la arquitectura del sistema, M va a tener un factor de ajuste de 17 factores. Ahora vamos a ver cómo se hace eso, pero como son fórmulas, es bastante sencillo. Entonces, B se relaciona entonces con el tamaño y la complejidad del sistema. A no me preocupa, ya les dije que está calculado. B se relaciona entonces con el tamaño y la complejidad del sistema. Esto refleja el hecho que el costo no se incrementa generalmente en forma lineal con el tamaño del proyecto. Si el tamaño del software se incrementa, si el software se me hace más grande y necesito una mayor cantidad de personas para que trabajen, se va a incurrir en costos extras debido a la sobrecarga de la comunicación en grandes equipos, a la gestión de configuraciones más complejas, a las dificultades en integrar los componentes, etc. Entonces, cuanto más grande es el sistema, el tamaño del factor del exponente B va a ser mayor. Las estimaciones de los factores que contribuyen a B y M son subjetivos. ¿Por qué son subjetivos? Porque son ponerle un factor, un valor al equipo de desarrollo. Y para uno el equipo tiene mucha experiencia y entonces ese factor va a tener un valor alto, y para el otro va a ser normal, sí, se conocen un poco, ya han trabajado, bien, va a ser un factor normal, nominal, estándar. Y otra persona puede decir, este equipo no funciona, parece que recién lo hubieran formado, ni siquiera se pueden comunicar perfectamente, entonces le va a dar un factor bajo. Entonces, siempre la estimación va a variar dependiendo de quién la mire. Por eso son estimaciones. El tamaño se calcula el número de líneas de código fuente en SLOC. ¿Por qué SLOC? Porque recuerden que toda la teoría está en inglés. Entonces es SLOC. Entonces, el número de líneas de código fuente en el sistema entregado, que es la métrica de tamaño fundamental. O sea que el tamaño lo vamos a medir en líneas de código fuente. La estimación del tamaño, ¿cómo la puedo lograr? Estimación para analogía con otros proyectos, estimación de convertir puntos de función o puntos objeto al tamaño del código. Fácil, porque tengo que calcular los puntos de función o los puntos objeto, y luego usando una tabla llego al tamaño del código. Esto va a depender evidentemente también del lenguaje de programación, porque si yo utilizo uno u otro, puedo necesitar más o menos líneas de codificación. La estimación del valor de los tamaños de los componentes del sistema, el uso de un componente de referencia conocido para estimar el resto de los tamaños de los componentes. Son estimaciones. Entonces, el tamaño del sistema, ¿cuándo lo vamos a conocer fehacientemente? Cuando el producto esté terminado. Y hay varios factores que influyen en este tamaño, porque si usamos herramientas
el uso de herramientas de tipo COST y componentes reutilizables va a tener un tamaño, el lenguaje de programación y la distribución del sistema. Es conveniente, generalmente no se calcula una sola estimación, sino que se calcula un valor peor, un valor esperado y un valor, ¿cómo sería? Y un mejor valor para aplicar la fórmula a todas ellas. Bueno. La precisión de las estimaciones producidas por un modelo algorítmico dependen de la información que tengamos disponible de ese sistema. ¿Qué vamos a utilizar para trabajar? El modelo COCOMO 2. No hay un modelo más nuevo, que fue el trabajado por Boeing. ¿Qué es COCOMO? Un modelo constructivo de costo. Las letras en mayúscula de Constructive Cost Model nos dan el nombre del modelo. Este modelo se obtuvo después de 20 años de investigación y recopilando datos de muchísimos proyectos para poder calcular las constantes y los factores que utilizamos. Los datos se fueron analizando para encontrar las fórmulas que mejor se ajustaban a esas observaciones. Esta fórmula ya hemos visto que vincula el tamaño del sistema y del producto, factores de proyecto, equipo, con el esfuerzo necesario para desarrollar el sistema. Este modelo considera diferentes enfoques para el desarrollo de software, como la construcción de prototipos, el desarrollo basado en componentes cuando hacemos reutilización y el uso de programación con bases de datos. Soporta el modelo de desarrollo en espiral y engloba varios niveles que producen estimaciones detalladas de forma incremental. Estos se pueden utilizar en sucesivas iteraciones en el desarrollo en espiral. Y este tiene diferentes modelos o niveles. Si ustedes ven esto está basado en Somerville y parte en Pressman. Si ustedes ven un libro de una edición más anterior de la que estamos usando de Somerville, van a ser niveles y en el libro nuevo son modelos. Entonces está el modelo de composición de aplicación que se usa cuando el software está compuesto por partes ya existentes, o sea, por componentes o subsistemas que ya disponemos. El modelo de diseño temprano, que se usa cuando los requerimientos ya están disponibles, sean completos, sean una parte, y se dispongan de algunas opciones de diseño. El modelo de reutilización, cuando reutilizamos código, que puede ser código que es generado automáticamente o no. Y el modelo post-arquitectura, que se usa cuando ya la arquitectura ha sido diseñada y se dispone de más información del sistema, entonces es un poco más precisa la estimación. Entonces acá tenemos esta tabla en donde nos dice que el modelo de composición, que en las ediciones anteriores de los libros se llama nivel de construcción de prototipo. Ahí el tamaño se calcula por números de puntos de aplicación, que son puntos objetos, que no tienen que ver con las clases de un modelo UML. El modelo de diseño temprano, que ya dijimos que es cuando disponemos de los requerimientos, y se calcula el tamaño en número de puntos de función. Esa es la base y luego esos puntos de función se transforman en líneas de código, en miles de líneas de código. El modelo de reutilización, el tamaño se va a calcular en función o en base al número de líneas de código de reutilización o código generado automáticamente. Y el modelo post-arquitectura, en números de líneas de código fuente. Bueno, el modelo de composición de aplicación, que sería que era el que se llama de prototipos, ¿no? De construcción de prototipos. Estimación del esfuerzo requerido para el prototipado de proyectos, para desarrollar sistemas que se crean a partir de componentes de reutilización, escritura de guiones o programación de bases de datos. Las estimaciones del tamaño se basan en puntos de aplicación ponderados, que son los puntos objetos, divididos entre una estimación estándar de productividad de los puntos de aplicación.
La productividad depende de la experiencia y habilidad del desarrollador, así como de las capacidades de las herramientas de software, las case, usadas para apoyar el desarrollo. El cálculo del esfuerzo está dado por esta fórmula, donde PM es el esfuerzo estimado en personas mes, NAP es el total de puntos de aplicación del sistema a desarrollar, que dijimos que eran puntos a objeto, el porcentaje de reutilización de código reutilizado dividido es 1 menos el porcentaje de reutilización dividido en 100, y todo eso dividido en productividad, medida en puntos a objeto. El modelo presupone que no hay esfuerzo adicional derivado de la reutilización, o sea, sería una reutilización de caja negra, ¿de acuerdo? En donde no hay un esfuerzo por comprender el código que estamos reutilizando o realizarle modificaciones a ese código. Entonces, los niveles de productividad de puntos de aplicación sugeridos esta productividad, ¿cómo se calcula? Los niveles de productividad sugeridos por los desarrolladores, que es Bowen, entonces dice, se basan en 2 parámetros, que es la experiencia y capacidad del desarrollador y la madurez y capacidad de la herramienta case. Entonces, si la experiencia es muy baja del desarrollador y la madurez o la capacidad de esa herramienta es muy baja, la productividad va a ser 4. Si es baja y baja, 7. Nominal son valores normales. Y cuando no tenemos experiencia, se usan los valores nominales. Después alta y muy alta. Y acá nos va dando la productividad. Entonces ya tenemos este valor, lo conocemos. Y este valor también. Entonces ustedes ven que ya vamos avanzando en el cálculo de la fórmula. En general, la composición de aplicaciones incluye una significativa reutilización de software y es casi seguro que ciertos puntos de aplicaciones en el sistema se implementen a través de componentes de reutilización. Profesora, Sí. ¿puede volver para la anterior? Cuando habla de experiencia y capacidad de desarrollador, o sea, sacado el producto, Y productividad. por eso te digo que todo esto, ¿te acuerdas que decíamos que era subjetivo y dependiendo de quién lo mire? Yo puedo decir, mi desarrollo, a ver, estamos en un sistema de facturación y vengo trabajando con mi equipo, formamos un equipo de desarrolladores, de gente que trabaja, generalmente los programadores, de 4 personas. Y vengo trabajando con ellos hace 4 años en sistemas de facturación, no en otro dominio. Entonces yo sé cuál es la experiencia y la capacidad de esos desarrolladores, cuánto pueden producir por mes, por semana. Entonces yo puedo decir que es muy alta, porque el equipo se reconoce, están con mucha experiencia, conocen bien su trabajo, entonces muy alta. ¿Te das cuenta? Y las herramientas que estoy usando las conocen bien. Entonces tienen una productividad de 50. Ahora, vámonos al otro extremo. Somos todos nobles. ¿Qué quiere decir esto? Es un equipo que recién formé y no los conozco, no sé cómo van a trabajar. Entonces le tengo que dar un valor muy bajo. Ahora es un equipo que más o menos funciona y conoce su trabajo, un valor normal. En cuanto a, cuando hablamos del equipo, no solo nos referimos al conocimiento en cuanto a programación, digámoslo así, al lenguaje, a las herramientas. También tenemos que ver cómo ese equipo funciona trabajando. Si la comunicación es fluida, si no hay roces entre las personas, no, con ese no trabajo porque no me gusta cómo es. ¿Me explico? Entonces, todo eso nos va a ir dando estos valores. Por eso te digo, es muy subjetivo, depende de la persona que está dándole estos valores a los ítems de la fórmula. ¿Me explico? Bueno. Sí, profesor. El silencio otorga, dice que sí. El modelo de diseño temprano es uno de los que más se utiliza porque las estimaciones se deben realizar al comienzo generalmente
¿Para qué? Para poder estimar el costo de entrada. Entonces, este modelo supone que mínimamente se acordaron los requerimientos. ¿Cuáles? Los funcionales, evidentemente, porque eso tiene que ver con lo que va a ser el sistema. O sea, se acordaron todos los requerimientos en una especificación que está ya está realizada, documentada y lista, o se acordaron un conjunto de requerimientos básicos para comenzar el trabajo. Pero yo tengo ya una base. Entonces, y estoy iniciando las primeras fases del proceso de diseño. O sea, estoy en la fase de análisis. Ya se hizo el estudio de viabilidad. Y se asume que el esfuerzo de integrar código reutilizable es cero, porque no estoy usando código reutilizable, sino no estaría en este modelo, estaría en el modelo de reutilización, sino que estoy partiendo desde cero. Entonces la fórmula es la básica, esfuerzo igual a A por tamaño, que está estimado en miles de líneas de código, el exponente B y los factores de ajuste que dijimos que en este caso son 7 factores de ajuste. A es una constante y ya la calculo Boehm. Yo les dije, no hay problema, es 2,94, sea el modelo que sea, A vale 2,94. Tamaño del sistema. Estamos en el modelo de diseño temprano, está calculado el número de miles de líneas de código que es KSLOC. Este se calcula estimando el número, la base de este modelo era los puntos de función. Entonces yo tengo que calcular los puntos de función y usando una tabla puedo los puntos de función y tengo que conocer qué lenguaje de programación voy a usar. Y con los puntos de función y el lenguaje y usando una tabla puedo sacar la cantidad de líneas de código. Facilísimo. Pero tengo que saber cómo se calculan los puntos de función. Y en teoría, ustedes ya deberían saber cómo se calculan los puntos de función. Y si no, lo vamos a ver el jueves. Es bastante sencillo porque la métrica, que es la métrica de Albrecht, es bastante sencilla y bueno, se puede usar a partir, si bien los puntos de función se crearon para el estructurado y nosotros trabajamos con objetos, puedo partir de tanto de un modelo, ¿cómo sería? En el estructurado, cuando comienzo con el sistema como una sola burbuja en donde tengo las entradas, los archivos que se van leyendo, la salida, o puedo tener los casos de uso. De igual forma se puede trabajar y en general voy a utilizar datos históricos. Bueno, no importa en este momento cómo calculo los puntos de función, pero los necesito. Necesito los puntos la cantidad de puntos de función y conocer el lenguaje de programación que voy a usar para poder entrar a la tabla y calcular y que la tabla me devuelva la cantidad de líneas de código que es el tamaño del software. El número de puntos de función se emplea entonces para estimar el tamaño del código. Entonces el tamaño del código va a ser el promedio de líneas de código que lo tengo que calcular por el número de puntos de función. B, ya el tamaño, van a ver que es bastante sencillo de calcular en este nivel. Conozco A, que es 2,94. B, refleja el esfuerzo creciente requerido al incrementarse el tamaño del proyecto, varía desde 1.1 a 1.24, dependiendo de la novedad del proyecto, la flexibilidad de desarrollo, los procesos utilizados para la resolución de riesgo, la cohesión del equipo. ¿Se acuerdan la cohesión? Que eso tiene que ver con las características del equipo de trabajo, que era el tema que todavía están estudiando, y el nivel de madurez de proceso de la organización. El nivel de madurez de proceso de la organización es un tema que vamos a tocar cuando estudiemos calidad, pero les anticipo, ¿qué significa el nivel de madurez de proceso? Significa quien desarrolla el sistema utiliza un proceso software para guiar el desarrollo.
Si es no, el nivel de madurez es 0. Si es sí, utiliza todo el proceso, utiliza estándares, se van dando cuenta, entonces el nivel de madurez va creciendo. Y si no tenemos idea, usemos el nominal, el normal y listo. Esperen un poco, me fui muy allá. Bueno, con eso vamos a obtener B. Como B lo tengo que calcular también para el nivel post-arquitectura, lo vemos en el nivel post-arquitectura, ¿de acuerdo? M, yo les dije, en el nivel de diseño temprano o el modelo de diseño temprano se basa en 7 atributos de proyecto y proceso que aumentan o disminuyen la estimación. Esos atributos están todos en inglés. La confiabilidad y complejidad del producto, la reutilización requerida, que evidente, si no hago reutilización, ese valor es 1. La dificultad de utilizar la plataforma, la experiencia del personal, la capacidad del personal, la agenda requerida y las facilidades de apoyo al equipo. Para esto, Boen tiene tablas, así que no nos vamos a hacer mucho problema. Y esto es una multiplicación. Entonces, si no hay reutilización, ese factor es 1, no me incide en el valor de M, no es significativo. Los valores se estiman mediante una escala de 6 puntos, donde 1 corresponde a muy bajo y 6 a muy alto. Voy a ir al modelo post-arquitectura. Me voy a saltar un pedacito y luego vamos a ver reutilización, porque el modelo post-arquitectura utiliza la misma fórmula. Entonces, para no volver a repetir cosas cuando ya les estuvimos hablando de otra cosa. Entonces, me voy a saltar esto de reutilización y vamos a ir acá. El post-arquitectura, dijimos que lo conocemos cuando el diseño ya en la arquitectura se ha establecido. Y fíjense que utiliza la misma fórmula que en el modelo de diseño temprano. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia está acá en el M, en el factor de ponderación, que ya no utilizo 7 factores, sino 17. Entonces, esto me va a servir también para que vean cómo se calcula B y cómo calculamos M en el otro modelo. Bueno, entonces veamos. Para esta etapa hay que hacer una estimación más precisa del tamaño del proyecto. Entonces, fíjense, las estimaciones del tamaño se hacen mediante 3 parámetros. El número de líneas de código nuevo a ser desarrollado. La estimación de los costos de reutilización, o sea, del número equivalente de líneas de código nuevo calculado usando el nivel de reutilización. Si es que reutilizamos código, si no, no. Y un estimado del número de líneas de código que deben ser modificadas debido a si hay cambios de requerimiento. Si no, el 2 y el 3 no van y solamente calculamos la cantidad de líneas de código. Los valores de estos parámetros se suman para calcular el tamaño del código total en miles de líneas de código que es cada CLOC. Veamos cómo se calcula el exponente B. Dijimos que está basado en 5 factores que se clasifican en una escala de 0 a 5, donde 0 es extra alto y 5 muy bajo. Estas calificaciones que debo dar a estos factores que están en esta tabla, los voy a sumar, los voy a dividir en 100 y le voy a sumar 1.01 y de esa forma calculamos B. ¿Cuáles son estos 5 factores que debo medir en esta escala de 0 a 5? La precedencia. La precedencia refleja la experiencia previa de la organización con este tipo de proyecto. Un valor bajo significa no hay experiencia en este tipo de proyecto, o sea, sería 5. Extra alto, la organización está muy familiarizada con el dominio. Nos dedicamos a hacer sistemas de facturación y no hacemos otra cosa. Entonces, 0, extra alto. La flexibilidad de desarrollo refleja el grado de la flexibilidad en el proceso de desarrollo. Muy bajo significa que se usa un proceso establecido. Extra alto, el cliente solo establece metas generales.
Resolución de la arquitectura y riesgo refleja la extensión de análisis de riesgos realizado. Muy bajo significa poco análisis, ni siquiera hice una tablita de riesgo. Extra alto, un análisis de riesgo completo y a profundidad. Hice la tabla, consideré los riesgos, los ponderé, hice los planes de contingencia, todo. La cohesión de equipo refleja cuán bien el equipo de desarrollo se conoce y trabaja en conjunto. Muy bajo, interacciones muy difíciles porque el equipo es novel, no se conoce. Extra alto, equipo integrado y efectivo sin problema de comunicación, un equipo que ya ha sido conformado y viene trabajando hace mucho. Y la madurez del proceso ya les expliqué. Bien, ejemplo. Una compañía enfrenta un proyecto en un dominio nuevo. No conocemos el dominio. El cliente no ha definido el proceso que se usará y no ha dado tiempo para un análisis de riesgo. Y la compañía tiene un nivel 2 de madurez de proceso. O sea que estamos en las peores condiciones. Entonces, ¿cómo calculo B? Precedente es un nuevo proyecto. No le voy a dar 5, que es muy bajo, sino le voy a dar 4, porque algo sé. Flexibilidad de desarrollo, no hay involucramiento del cliente. Muy alto, 1. Resolución de arquitectura, o sea, nos referimos al análisis de riesgo, no hay ningún tipo de análisis de riesgo, muy bajo, 5. Nadie hizo una tabla ni tomó en cuenta los riesgos. Cohesión del equipo, es un equipo nuevo. No tengo información de cómo va a trabajar. ¿Qué hacemos? Nominal, un valor normal, que en este caso es 3. Y la madurez del proceso dijimos que tiene un nivel 2, hay algo de control, le pongo un 3 de nominal. Entonces, ¿qué hago? Sumo el 4 más el 1 más el 5 más el 3 y el otro 3, donde estaba el cálculo, y una vez que lo sumo, lo divido en 100 y al resultado le sumo 1.01. Y entonces al hacer ese cálculo nos da que B es 1.17. ¿De acuerdo? Recuerden que los valores nominales se utilizan cuando no tenemos mucha información. Dijimos los atributos que para el nivel de inicio eran 7, ahora son 17. Bueno, ¿cuáles son estos atributos, estos factores de ponderación para M? Atributos del producto, características requeridas del producto que está siendo desarrollado, de la computadora, que son restricciones impuestas al software o a la plataforma hardware, que puede ser, por ejemplo, la cantidad de memoria disponible, atributos del personal, que toman la experiencia y la capacidad de las personas que trabajan en el proyecto, y atributos de proyecto, que son características particulares de ese desarrollo. Ejemplo, efecto de estos conductores, que se llaman, estos factores se llaman conductores de costo sobre las estimaciones de esfuerzo. Entonces, teníamos B 1.17. Entonces, acá nosotros de estos 17 conductores tenemos que tomar en cuenta y valorar aquellos que tengan que ver con el sistema que estamos desarrollando. Si hay conductores o factores que no tienen que ver con nuestro sistema o con lo que estamos haciendo, esos no influyen, porque como esto es una multiplicación, se les da valor 1, que es el nominal, y 1 por 1 es 1. No me influye en el valor. O sea que tomo en cuenta solo aquellos que tienen que ver o influyen en el desarrollo. En este caso, como es un ejemplo, está really, que es la fiabilidad requerida por el sistema, que es un atributo de producto. La complejidad de los módulos del sistema, que es un factor de producto. Store, que son las restricciones de memoria, que tiene que ver con la computadora. O sea, cuando hablamos de restricciones de memoria, a ver, si fuera un sistema que administra un hospital y un hospital tiene miles de pacientes, tiene mucha gente que trabaja en el hospital, yo voy a necesitar bases de datos muy grandes para administrar el personal, los pacientes, los doctores, los estudios que se realizan. Entonces necesito mucha memoria. ¿Se dan cuenta? Entonces,
este factor de almacenamiento, las restricciones de memoria, va a incidir en el sistema. Tool, que es la utilización de las herramientas software, que es un factor de proyecto, y la compresión de los tiempos de desarrollo, que es del proyecto. ¿Qué significa compresión del tiempo de desarrollo? Yo puedo estimar mi calendario en 5 meses. ¿Qué significa compresión? Que por algún motivo yo necesite, disculpen, que el sistema se desarrolle antes, no en 5 meses, sino en 4 meses. Entonces lo estoy comprimiendo los tiempos de desarrollo. Utilizo para esta tabla, que no está en el libro nuevo, pero se las puse en las diapositivas, está tomado de la edición anterior. Ahí están todos los factores, ¿ven? Restricciones de memoria, la complejidad, la fiabilidad, las herramientas y la compresión. Todos los otros, dice, no hay una documentación muy, no se va a tomar en cuenta la amplitud porque voy a hacer una documentación mínima, entonces eso les voy dando valor nominal 1. Al resto de los conductores entonces se les da 1 porque no afectan al cálculo del esfuerzo. Los conductores claves se les asigna valores máximos y mínimos. Esto lo hace para mostrar cómo estos factores que son subjetivos y que van a ser valorados nos van a dar estimaciones diferentes en el esfuerzo y en el costo. Entonces nos vamos a ir a los extremos, le vamos a dar valores máximos y valores mínimos para que se note que varía. Entonces, valor del exponente B, 1.17. El tamaño del sistema, 128.000 líneas de código. Entonces, solo con los conductores de costo le da una estimación a la fiabilidad muy alto, a la complejidad muy alto, a las restricciones de memoria le da alto, a la utilización de la herramienta le pone bajo y el calendario acelerado. Ahí están los valores que le tengo que colocar a M, todos los otros son 1. Calculo la fórmula y me da el esfuerzo. Me da 2.306 personas mes. Miren cómo cambia el esfuerzo cuando a esto se estima de otra forma estos parámetros. La fiabilidad ahora, en vez de ser muy alta, es muy baja. La complejidad es muy baja. Las restricciones de memoria no hay, entonces me da 1. La utilización de las herramientas ahora no es baja, sino es muy alto, y el calendario es normal, entonces va a ser 1. Ahora me bajó a 295 personas mes. Por eso se decía que cuando calculamos el esfuerzo, hacemos el valor más bajo, el valor más alto y el valor normal, para que de esa forma poder hacer la estimación. Ahora, estos valores, ¿de dónde los tomo? De unas tablas. Acá tenemos factores de producto, disculpen, como la flexibilidad. Entonces, ¿qué significa un valor muy alto en la flexibilidad? Que hay vida humana en riesgo. Puede ser un sistema crítico. Entonces, ¿cómo calculo cuánto es esto? Voy acá a esta tabla que está hecha por Boeing y busco la flexibilidad very high y me da 1,26. ¿De acuerdo? No va a coincidir mucho este valor con el anterior porque no sé de dónde sacó los valores Somerville, pero estas son las de de Boeing. Y fíjense que son factores del producto para el modelo post-arquitectura. Porque si estoy en el modelo de nivel de diseño temprano, tengo que buscar los factores para el modelo de diseño temprano. ¿Se dan cuenta? Si la flexibilidad es normal, significa pérdidas moderadas al usuario, recuperables sin grandes inconvenientes, entonces voy flexibilidad, valor nominal, es 1. Todos los nominales caen en 1. Supongamos una flexibilidad baja, mínimas pérdidas al usuario fácilmente recuperables. Voy a flexibilidad baja, es 0.92 el factor de ajuste. ¿Se dan cuenta? Y con eso voy atrás,
y busco la fórmula. Le voy dando a estos factores los valores y m es la multiplicación de todos los factores. Todos los que no tomo en cuenta son 1, entonces en realidad voy a multiplicar estos factores que estoy considerando y con eso voy y utilizo la fórmula y calculo el esfuerzo. Una vez que tengo el esfuerzo, puedo calcular el costo del sistema como ya estuvimos hablando. Y lo único que nos quedaría por ver sería el modelo de reutilización. Es un tantito diferente, pero no es tampoco difícil de usar, que sería este. El modelo de reutilización cuando nosotros reutilizamos código. Entonces, este modelo lo vamos a usar para estimar el esfuerzo requerido al integrar código reusable o generado. ¿Qué significa? Generado por herramientas automáticas que generan el código o código que ya tenía. Y estos códigos reutilizables pueden ser de caja negra o de caja blanca. El de caja negra se reutiliza sin entenderlo y sin hacerle cambio. Lo tomo y lo uso. Entonces el esfuerzo de desarrollo es 0. Y el de caja blanca significa que ese código que voy a reutilizar lo tengo que adaptar para integrarse en un código nuevo o en otros componentes de reutilización. Y este supone un esfuerzo de desarrollo, ya que lo tengo que entender al código y modificarlo para que funcione correctamente. Bueno, y este modelo también va a incluir una parte para estimar el costo asociado al que se genera automáticamente. Entonces, veamos el modelo de reutilización cuando utilizamos código generado automáticamente. Por ejemplo, ¿qué tipo de código generado automáticamente? Cuando analizamos un modelo como UML y generamos el código automáticamente para implementar los objetos que están especificados en ese modelo. Usado, por ejemplo, alguna herramienta, evidentemente. Entonces, el modelo de reutilización incluye una fórmula para estimar el esfuerzo requerido para integrar este código generado automáticamente. Y el esfuerzo para código generado automáticamente es igual al número total de líneas de código reutilizado, incluido el que se genera automáticamente, por AT sobre 100, y AT es el porcentaje, lo tengo que diferenciar acá, el código que es generado automáticamente, por la productividad de los ingenieros al integrar ese código. Y con esa fórmula calculamos el esfuerzo. Este factor que era la productividad de los ingenieros es aproximadamente 2.400 enunciados fuentes por mes. Ejemplo, si existe un total de 20.000 líneas de código fuentes de reutilización, que sería ASLOC, el 30% de 20.000 es generado automáticamente y sé que ATPROD es 2.400, entonces el esfuerzo es 2.000 por 30 sobre 100, que es el 30% de este valor, el generado automáticamente, dividido en 2.400, me va a dar 2.5 meses hombre. ¿Qué hago con ese 2.5? Cortarse la vena no es válido. Entonces tengo que pensar, o utilizo 2 personas mes para trabajar en el desarrollo o lo aumento a 3. Esa consideración ya es personal. Yo calculo que es mejor llevarlo a 3 por si acaso ocurre algo con algún desarrollador o nos atrasamos. Nunca hay que estar tan ajustado, únicamente que estemos en una competencia feroz. Para estimar el esfuerzo requerido ahora a integrar el código de reutilización de otro sistema, tengo que realizar un esfuerzo separado, porque si yo traigo código de otro sistema, probablemente lo tenga que modificar o entender. Entonces,
el modelo de reutilización no nos va a calcular directamente el esfuerzo a partir de una estimación del número de componentes de reutilización. O sea, si voy a reutilizar 5 componentes, no nos va a calcular eso. En vez de ello, nos va a calcular en base al número de líneas de código que se reutilizan. Y lo que sí va a ofrecer el modelo es una base para calcular este número equivalente de líneas de código nuevo, el slog. Este cálculo se va a basar en el número de líneas de código de reutilización que deben cambiarse y un multiplicador que refleja la cantidad de trabajo necesario para reutilizar estos componentes. La fórmula que calcula estas líneas de código toma en cuenta el esfuerzo requerido para comprender el software, hacer los cambios al código y a integrar ese código. Entonces acá tenemos la fórmula. Ven que todo en base a fórmula es facilísimo. Entonces slog, que estamos buscando el valor del tamaño del código, que es en este caso un número equivalente de línea de código fuente, va a ser igual a slog, que es el número de líneas de código en los componentes que debo cambiar, por este multiplicador, que es un multiplicador de ajuste de adaptación. Entonces, cuando un sistema incluye código nuevo y algunos componentes reutilizables de caja blanca, o sea que llevan un esfuerzo de compresión y modificación, entonces ese slog me va a dar esta fórmula, en donde el número de líneas de código nuevo va a ser igual al número de líneas de código en los componentes que tengo que adaptar por 1 menos AT sobre 100 por AAM, que es un multiplicador de ajuste. Este factor de ajuste es la suma de 3 componentes a su vez. El componente de adaptación, que es el costo de hacer cambios al código reutilizado. Su, que es el componente de compresión, que representa el costo de entender el código que se reutiliza y la familiarización del ingeniero, el programador, el desarrollador con ese código. Y estos valores van a ir desde 50 para código complejo no estructurado hasta 10 para código orientado a objetos bien escrito. Y dijimos que AA es un factor de valoración, disculpen, que es el costo de la toma de decisiones para reutilización, que varía entre 0 y 8 según la cantidad de esfuerzo de análisis requerido. Entonces, una vez que calculamos log, ¿qué hago? Aplico esta fórmula y listo. O sea, en función a todos esos componentes anteriores, calculo el tamaño del código, que es este y que va en esta parte de la fórmula. Entonces se suma esto al esfuerzo de integrar el código generado automáticamente. Yo tengo que calcular este esfuerzo de este código que me llevó un entendimiento y una modificación al que se genera automáticamente. Entonces el esfuerzo total va a ser igual a este del código de reutilización más el que se genera automáticamente. Si no hay código que genera automáticamente, utilizo esta fórmula únicamente. Bueno, todo se va haciendo con ejemplos. Una parte hemos visto ahora, una parte vamos a ver el jueves. Bueno, ya hemos visto cómo se calcula. La fórmula es la misma, pero voy diferenciando la fórmula para el diseño temprano, cuando recién tengo los requerimientos, para el post-arquitectura, cuando avanzo hacia el diseño y ya tengo la arquitectura, y el que se utiliza cuando voy a reutilizar código. Y ahí tengo que diferenciar si lo voy a reutilizar como caja negra o como caja blanca, o si voy a incluir código generado automáticamente. Y eso se va sumando para calcular el esfuerzo. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de costos en la planificación. Este modelo algorítmico de costos, o sea, el COCOMO, se utiliza también para comparar diferentes formas de invertir el dinero para reducir los costos de proyecto que involucran costos de hardware, software, personal nuevo con habilidades específicas para ese proyecto. Para evaluar los riesgos de cada opción,
o para revelar los gastos financieros asociados a las diferentes decisiones de gestión. Nosotros en la cátedra lo vamos a usar COCOMO para calcular el esfuerzo, porque ya hemos visto que con el esfuerzo, que son los salarios, el esfuerzo nos va a llevar a los salarios que tenemos que pagar, y agregándole la contingencia, la ganancia y los costos de mantenimiento, digamos así, vamos a poder llegar al costo del sistema. Pero esta fórmula también nos va a permitir conocer la duración y la cantidad de personal de proyecto. El esfuerzo nos va a dar cantidad de personas. Y la duración, hasta ahora hemos hablado que la duración la calculamos haciendo un calendario. Pero resulta que podemos usar COCOMO para que nos calcule esa cantidad de días que nos va a tomar desarrollar el software. Evidentemente, lo que calcule COCOMO va a diferir del calendario que nosotros realicemos. COCOMO va a hacer una estimación en base a una fórmula y nunca va a incluir riesgos de ningún tipo, ni demoras, ni nada. Entonces nos va a dar un valor que se puede acercar o alejar del calendario que nosotros hayamos realizado. ¿De acuerdo? Y ya va a quedar en nosotros si lo utilizamos o no. Entonces, pero nos va a dar una estimación. Si no tenemos idea, nos va a dar una estimación. ¿De acuerdo? Para desarrollar un sistema, entonces, es necesario estimar el esfuerzo requerido y los costos totales de ese esfuerzo. Pero también tenemos que calcular cuánto va a durar el proyecto de software, porque nos va a decir 5 personas por mes. Bueno, pero ¿cuántos meses nos va a llevar el desarrollo de software? Eso es lo que nos va a dar COCOMO. Y si no, habrá que hacer un calendario. La relación entre el número de personas que trabajan y el esfuerzo total requerido y el tiempo nunca va a ser lineal. Si la cantidad de personas aumenta, necesito más esfuerzo, evidente. Entonces, el tiempo de calendario, que es TDEV, que nos da esta fórmula, es igual a 3 por PM más estos valores. B, ya sabemos cómo calcularlo. PM es el esfuerzo que teóricamente tenemos que haber calculado de acuerdo al modelo que estemos usando. Nivel de diseño temprano, modelo de arquitectura o de reutilización. El tema es que el esfuerzo lo tenemos que tener. Y B también. Y con eso nos va a dar el calendario, o sea, la cantidad de días. Bueno, y va a haber un límite para los cambios en la duración y el modelo lo va a predecir usando este valor acá que se le agrega. Este porcentaje de incremento o decremento en la duración, o sea, ¿qué significa duración nominal? Que sería la duración normal que nos calcula COCOMO, al cual puede haber un incremento en esa duración o una compresión, o sea que estoy calculando menos tiempo. Si la cifra prevista difiere significativamente de la duración planificada, o sea, del calendario que hemos hecho, indica que existe un alto riesgo de que surjan problemas para entregar el software como se planeó. Y si no difiere, quiere decir que la estimación que hicimos estaba más o menos acertada. El ejemplo, un proyecto requiere 60 meses de esfuerzo, o sea que ya hemos calculado el esfuerzo. Y B es 1.17, entonces la fórmula ponemos el esfuerzo, B es 1.17 y tengo que hacer 1.17 menos 1.01, multiplicarlo por 0.2 y sumarle 0.33. Usamos una calculadora, lo pueden hacer ustedes luego, y eso nos va a dar 0.36. 3 es un factor constante, calculamos el esfuerzo y nos da 13 meses. Listo, ese es el tiempo de calendario.
Y esto estamos diciendo que no va a existir un factor de compresión o expansión, o sea que el último término no lo vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque vamos a tomar estos 13 meses como un factor nominal. ¿Mm? Si hubiera un factor de compresión, significa que 13 meses el cliente dice demasiado, lo quiero en 10 meses. Entonces tengo que calcular ese factor de compresión, ¿de acuerdo? Pero lo puedo ajustar. El tiempo requerido para completar un proyecto siempre va a estar en función del esfuerzo total requerido para ese proyecto y en general no va a depender del número de ingenieros de software que trabajen para el proyecto. Bueno, acá dice número de ingenieros, pero en realidad pueden ser analistas, desarrolladores, arquitectos, programadores, ¿de acuerdo? Bueno, bastante simple la clase. Parece muy complicado, pero una vez que tomamos las fórmulas y las aplicamos, no es complicado. ¿De acuerdo? ¿Por qué no es complicado? Porque existe el tamaño, ya hemos visto que se calcula generalmente en puntos de función. Existe una métrica, o sea, una fórmula para calcular los puntos de función. Con los puntos de función y conociendo el lenguaje de programación que vamos a utilizar, utilizo una tabla y obtengo el número de líneas de código y las calculo en miles de líneas de código. Luego que tenemos que calcular el exponente b, que ya hemos visto cuáles son los factores, y se hace una estimación, y si no tenemos una pálida idea de esa estimación, usaremos un valor nominal, pero hay cosas que sí podemos estimar en muy bajo o alto. Calculo el exponente y luego los factores de ajuste de M, que pueden ir 7 si tienen el nivel de diseño temprano o 17 en el modelo post-arquitectura. ¿Cómo calculo los valores? Con las tablas de Bowen. Bowen hizo una investigación muy grande. Se les va a entregar para la práctica un paper donde está todas las tablas de Bowen. ¿Qué tienen que tener cuidado? Y aquí está la flexibilidad, el really, fantástico, y abajito va a estar los factores de ajuste, entonces la flexibilidad, disculpen, va a ser muy riesgosa, entonces tiene un valor muy alto, entro abajo y la saco. ¿Y qué nos estamos olvidando? ¿En qué modelo estamos o en qué nivel? Diseño temprano o posarquitectura o reutilizable. Entonces yo tengo que buscar la tabla que corresponde al nivel. Porque si no van a calcular cualquier cosa. ¿Se dan cuenta? O sea, hay que tomar en cuenta en qué nivel estamos y cuáles son los factores que van a influir en ese componente y cuáles van a tomar valor 1. Alguna pista se les va a dar. Y algunas cosas, si yo calculo que si estamos comenzando a trabajar, no tenemos mucha experiencia, habrá que hacer un trabajo de equipo. Significa, me sentaré con mis compañeros de trabajo, con mi equipo, y me ayudarán a valorar estos factores. ¿De acuerdo? Y de ahí vamos sacando. Y a medida que se vaya obteniendo una mayor experiencia en el desarrollo, ya no voy a necesitar hacer estos cálculos. Yo voy a decir, este sistema es similar al anterior, tiene más o menos el tamaño, la complejidad, y esa vez cobramos, no sé, 2.000 pesos, y ahora voy a cobrar 2.000 pesos, o nos estamos olvidando de algo importante. ¿De qué nos estamos olvidando? Si cobré 2.000 pesos hace 2 años, ¿puedo volver a cobrar 2.000 pesos por el mismo tipo de sistema? No. No, por el tema del valor de la moneda. Porque vivimos en Argentina, ¿verdad? Y existe un factor, lo hice a propósito, que se llama Inflación. inflación. Entonces nunca podemos, aunque tengamos mucha experiencia, jamás podemos cobrar lo mismo, porque no nos tenemos que olvidar de la inflación. Entonces, si bien la clase versa en fórmulas y en cómo calcular algo que es bastante matemático,
hay una serie de factores que no se deben olvidar. Estamos calculando personas, cantidad de personas por mes. Y que esa cantidad de personas por mes nos va a llevar a un salario. Profesora, Y que ese salario va, disculpame un segundito, al salario le tenemos que sumar factores como capacitación, como factores insumos, como puede ser el alquiler o otras cosas. El 30% de la contingencia no se la deben olvidar, y más en este país jamás, y el factor de la inflación. O sea, que hay un montón de cosas que no debemos olvidarnos. Sí, ¿quién habló? ¿Qué dijo, profesor? acá, profe. Sí. Acá, profe. Sí, no, era, en todo caso, ahí nos convendría hacer, digamos, el presupuesto, o sea, la estimación en dólares. Total, después Sí. lo transferimos a pesos. Cuando vayas a buscar el valor del salario de un programador, de un ingeniero, lo que sea, pero cuidado, Daniel, te lo van a dar en dólares, no en peso argentino. No hay personas chifladas en este país, te lo aseguro, y las tablas siempre están en dólares. Si vos ves y si trabajás con empresas multinacionales o empresas que tienen sucursales en otros países o empresas que son dependientes de otros países, va a estar todo dolarizado. Pero vos cuando trabajes, a pesar del dólar, vos tenés que considerar la inflación. Argentina tiene un gran problema. Entonces son cosas que van surgiendo y que no nos tenemos que olvidar. Cuando comenzamos yo les dije, tenemos la cantidad de personas por mes, y les costó entender que esas personas tenían que llevarlas a salario y ya estaban todos felices. Y empezamos a ver que no solo era el salario, que había capacitación, que había contingencia, que había alquiler, que había un montón de cosas y que no nos tenemos que olvidar de la ganancia y de la inflación y de un montón de parámetros. ¿De acuerdo? Bueno, pero por lo menos tienen que aprender a usar estas fórmulas, a usar las tablas y poder calcular el esfuerzo. Y todo se basa en tener experiencia. La experiencia también tiene que ver con el dominio de la aplicación del sistema que estamos desarrollando. No es lo mismo trabajar con sistemas de facturación que con sistemas para control de proceso o para administrar plantas industriales, que sistemas para administrar hospitales, porque los dominios de aplicación, o sea, hasta ahora estamos viendo costo, pero en el desarrollo también más adelante vamos a ver aspectos de calidad, y la calidad pasa por estándares y normas de calidad, y las normas de calidad no son las mismas para un banco que para una estación de una estación de estas de combustible, que las normas de calidad de atención en un hospital. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta durante el desarrollo, ¿de acuerdo? Y de eso versa esta asignatura. No es cuestión de decir, yo voy a hacer el sistemita y me voy a sentar y voy a codificar. No. Le voy a cobrar, a ver con cuánto vivo al mes yo, no sé, me voy a arreglar con 30.000 pesos. Pero el mes que viene los 30.000 pesos no vamos a llegar a fin de mes. Y en 6 meses tampoco. Entonces vamos a empezar a tener dificultades, ¿de acuerdo? Si no, no voy a alquilar. Me voy a sentar en la pieza, yo vivo con mi mamá y me siento en mi pieza a codificar. Entonces hay cero internet, cero luz, cero alquiler. Ya no puedo solo, necesito a mi amigo. Ya tampoco puedo solo con mi amigo, necesito a alguien más. Entonces ya la mami dice, che, son 3. La luz está subiendo, el internet no alcanza. Creo que te tenés que buscar dónde ir. Entonces lo que cobré ya no me alcanza para nada. Y tengo que empezar a poner dinero. Entonces ese sistema va a pérdida total. Y si quiero que algún día me contraten, y no sé, tendré que buscarme otro trabajo para llegar con el sistema, porque si no, nadie va a creer en mí, de que soy capaz de terminar un sistema, aunque lo tenga que terminar pagando yo, porque el siguiente sistema, ¿quién me va a contratar? El contrato va a ser en función de lo que yo entrego y de que eso que entregue tenga calidad y que funcione,
de que esté dentro del costo estimado y del tiempo que hayamos dicho que lo vamos a terminar. Y como verán, esto es para un sistema tradicional. ¿Cómo se hace cuando trabajo con la agilidad? Es otra historia. ¿Lo puedo aplicar? Sí, lo puedo aplicar, pero hay que ver cómo. ¿De acuerdo? Bueno, sugerencia. El jueves tenemos clases nuevamente, esta vez de práctica, en donde yo voy a explicar un ejercicio práctico para calcular el costo usando COCOMO, usando la métrica de Albrecht, que serían los puntos de función. Necesito que lean, o por lo menos mínimamente lean las diapositivas y traten de comprenderlas, porque si no, cuando yo comience el viernes, yo no voy a dar la teoría de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a hablar del exponente B, de los factores de ajuste, de las tablas de Bowen, y ustedes mínimamente por ahí me tienen que seguir. ¿Ya? Y luego vamos a explorar la parte que yo considero más difícil, aunque esto les parezca difícil. La parte más difícil es trabajar con las estimaciones para las metodologías ágiles. Y ahí ya no tengo tanta teoría con fórmulas y tan estructurada como esta, porque no hay. Entonces ustedes van a tener que leer mucho y resumir y buscar formas para calcular. Bueno, preguntas. No entendí nada, no es válido, ¿no? Me duele la garganta. Sé que es un tanto complicado esto, pero también sé que las fórmulas son más fáciles de usar que el sentido común. Entonces, lean. ¿De dónde van a leer? Sabemos que Somerville es un poco más fácil de entender, sobre todo en este tema, así que no toquen Pressman por ahora. Lean de Somerville y la teoría está subida en el aula virtual, que es la que usé para la clase, bastante sencilla. Léanla, traten de comprenderla, usen la calculadora, corroboren los cálculos, los ejemplos están tomados de Somerville, están desarrollados en Somerville, así que los pueden seguir y con eso el jueves vamos a hacer un ejercicio. Y luego les voy a dar uno para que ustedes hagan. Sí. Sí. Exactamente, Nadie. Eso tiene que ver que en los prácticos, como en este que están desarrollando de personal, ustedes ven que si lo han visto, el práctico de personal, que lo podés bajar del aula, hay un ítem extra que dice para los que desarrollan. Y hay 3 ítems para desarrollar. Y que yo espero que los que desarrollan o trabajen con empresas que desarrollan, esos ítems los desarrollen. ¿Por qué? Porque van a ser compartidos con sus compañeros para darles un poco de experiencia. Entonces, en estos prácticos, siempre va a haber un ítem que va a decir, para los que desarrollan en su empresa, ¿cómo lo hacen? Entonces, vamos a traer un poco de la realidad a el grupo, para que los que solamente estudian y no trabajan también se nutran de cómo es en la realidad las cosas, ¿de acuerdo? Recuerden que todo partió de que la estimación la realiza quien tiene experiencia en el equipo. Y si tengo experiencia en el dominio y en sistemas, entonces no necesito nada de esto porque yo voy a saber más o menos cuánto cobrar. Pero si no, tengo que usar. De algún lado tengo que partir. Algún cálculo tengo que tener y de ahí le empezaré a poner cosas. Y ya hemos visto también al comienzo de la teoría que dijimos, que tiene un poco que ver con la experiencia, sino con otros factores también, con la competencia, con el hecho de que mi equipo es nuevo y me quiero competir, quiero que me lo den para que vean qué buenos que somos y que podemos hacer las cosas, entonces voy a cobrar lo mínimo indispensable. ¿Se dan cuenta? Tiene que ver con muchos factores esto. Entonces, los ítems que van para los que desarrollan, los ítems extra, yo necesito y son muy valiosos en el trabajo práctico. Muy valiosos, ¿de acuerdo? Esa experiencia que espero que
Esa gente va a tener que exponer a sus compañeros y contarles. Y esa experiencia yo no se las puedo dar, entonces yo necesito a los que están trabajando, que también nos cuenten un poco cómo son las cosas, ¿de acuerdo? Buah. Por la productividad. Pero también sé por otros años que hemos hecho estas reuniones para charlar con los estudiantes, que por ahí les pagan muy poco, los hacen trabajar muchas horas, eso también depende mucho de la empresa. Hay empresas, las multinacionales, las empresas que son sucursales de otros países, de países como Estados Unidos, que tienen condiciones de trabajo muy lindas para los programadores, para los desarrolladores. Las empresas nacionales no las tienen. Bueno, todo eso lo vamos a charlar un día como una clase con un cafecito al lado y cada uno va a preguntar o va a traer su experiencia del trabajo, le va a preguntar a un amigo que trabaja en una empresa y vamos a hablar un poco del equipo de trabajo, de las condiciones de trabajo y eso también nos va a nutrir, ¿de acuerdo? Bueno, los espero el jueves. Espero que mi reunión la programe. No, ¿saben qué? No voy a programar nada. 10 minutos antes les voy a mandar el link y me voy a sentar aquí a esperar en la sala de espera sola. Porque si no, no sé qué hago con las programaciones que hago, que después cuando las voy a buscar la reunión no está. ¿De acuerdo? Entonces, 10 minutos antes, ustedes miran, como todos tienen el mail en el celular, se fijan en el link y entran. ¿Ok? Así yo no hago macana. No sé, ahora que están sus compañeros, pregunten. Yo no tengo problema, estoy atada acá en mi casa, no Y puedo mejor salir. a las 7. ¿Ah? Mejor a las 7. 19 horas el jueves. Sí. ¿Todos pueden? Sí, profe. Yo no, profe, a las 8 podría ser si es a las 7. ¿Quién dice? Bueno, Mm, 20 horas el Bueno, está jueves. bien. Está bien, Este entonces, a las 20. jueves, sí, sí puedo. Jueves 20 horas. Ok, tengo que ir a la tortura semanal del dentista, pero no es el jueves, es el miércoles. Buah. Y más vale que aprueben este año la materia si quieren aprobar conmigo, ¿no? Ya el año que viene espero que no esté. Exactamente. Es más, ya no estaría si no fuera por la pandemia. ¿Mm? Bueno, listo, hagan un esfuerzo, ¿de acuerdo? Nos vemos el jueves. A ver, Nos vemos, Lean un profe. poco si quieren entender el ejemplo. ¿Mm? listo, perfecto. Y ahí le vamos a enviar las tablas de Boehm